Una vez más nos encontramos aquí desde la universidad con una nueva temática por abordar. En esta ocasión, el título que tenemos para ofrecer a la reflexión es la naturaleza interdisciplinaria y transdisciplinaria de la complejidad. Un conjunto de ideas vienen a mi mente a partir de esta propuesta de título de conferencia. La primera es una charla que me invita a dar una querida amiga académica en una universidad mexicana pública sobre el rumor y en particular los aportes de la obra de El rumor de Orleans de Edgar Morin para el estudio de este fenómeno social, cultural y psicológico. Se me ocurre decir frente a sus estudiantes que uno de los principales retos de las ciencias sociales y en general de buena parte de las ciencias, y por ello mismo la relevancia de hablar de la complejidad en esta conferencia, es que deben afrontar el hecho de que en muchos escenarios se hace transdisciplina, que la transdisciplina es en realidad, en muchos casos, ya una realidad que se practica pero que no se ha logrado concretar del todo en términos epistemológicos. En buena medida, entonces, vamos a adelantar una conclusión: la epistemología de la complejidad toma esa fuerza. Y la figura de Basarab Nicolescu tendrá una resonancia especial. Entonces, lo que me llevó a pensar que esta amiga mía, académica, pusiera de pronto un ceño fruncido ante esta idea de que debemos afrontar la transdisciplina, me resultó especialmente curioso, porque estábamos hablando de una charla sobre el rumor. Y empecé diciendo que es un fenómeno de interés para la sociología, para las ciencias de la comunicación, para la psicología y para la antropología. 4 disciplinas siendo tocadas por un fenómeno de la realidad para intentar comprenderlo. Cada una de ellas ha hecho sus aportaciones. Buena parte de las aportaciones que han hecho les vinculan, las relacionan en un conocimiento que, desde mi punto de vista, tendría una tendencia transdisciplinar. Ahora, el marco en el que esta charla se dio fue en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fíjense ustedes que las ciencias de la comunicación es el resultado de una asociación de la interrelación de las disciplinas referidas para estudiar otro fenómeno de la realidad con sus diferentes manifestaciones. La comunicación como problemática de investigación. Cuando esta querida amiga frunce el ceño y en su momento dice, matiza ante sus estudiantes que sí, que la interdisciplina y la transdisciplina están en el debate actual sobre las ciencias, se debe tener mucho cuidado en el eclecticismo y la falta de rigor. Bueno, este salto tan grande del concepto de transdisciplina al problema del eclecticismo y de la falta de rigor me llevaría a preguntar si este matiz nos llama la atención más sobre una desconfianza entre quienes van a investigar
que por lo que produzca la transdisciplina misma. Es decir, es una suerte de llamado desde el control, desde la figura del poder, para sostener en ciertos márgenes lo que en principio en una licenciatura en comunicación debería ser un lanzamiento, un llamado hacia la aventura comprensiva. Imagino que en esta idea del eclecticismo, de esta preocupación por no caer en una suerte de desorden metodológico, de mezcla conceptual, esta querida amiga se refería a que probablemente los jóvenes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la que ella tenía vínculos podrían recaer, ¿no? Ante la falta de una disciplina, de un rigor en sus lecturas, en su manejo conceptual, en digresiones, en malos manejos conceptuales. Bueno, sí, esta es una parte del cuidado que se debe tener. Pero existen círculos académicos en donde el concepto de transdisciplina suele producir estas gesticulaciones, estas interrogantes sobre si estamos en el momento justo de abordar y atender al respecto. Bueno. Decía hace un momento que entre las primeras modulaciones que se hacen cuando se mienta, cuando se menciona el término de transdisciplina, aparece el asunto del método. Esta idea de que el método puede ser transgredido por el eclecticismo. Esa piedra de toque de la ciencia puede ser lastimada por el eclecticismo, por esta búsqueda de combinar, de mezclar con cierta coherencia, aunque sin una aspiración orgánica, teórica, un fenómeno. Bueno, ahí tenemos una especie de resabio, una especie de manifestación muy clásica de lo que debería ser el método. ¿Qué hay detrás de la producción del conocimiento científico, aún hoy, entre algunos de los académicos, que lleva a estos productores de ciencia a reparar cómo llegan a este conocimiento, a preguntarse si tienen condiciones de acumulación o no, es decir, a hacerse preguntas epistemológicas? El problema de la verdad como diamante en el origen carbonífero de lo que observamos parece haber movido el piso de muchas personas que se dedican a la academia. Las leyes universales y lo universal, cuando se habló sobre la idea de que el lenguaje, el uso teórico, es una restricción en términos de que coloca márgenes asociados a una cultura sobre los cuales se intentará abordar el fenómeno. Es decir, la universalidad del conocimiento científico tiene márgenes asociados a los postulados que desde una cultura se hacen para comprender. Y por el otro lado, si pensamos en que el método no es móvil y que entonces debe ser protegido de ser raspado por el eclecticismo, ¿es acaso que el método no tiene un desarrollo histórico? ¿No ha sido tocado por las transformaciones históricas de los debates sobre la epistemología? Bueno, recordemos a Kuhn, que ya lo habíamos mencionado en alguna otra charla. Desde mi punto de vista, él trata de aclarar que los paradigmas tienen como característica principal
la selección de problemas y por tanto tienen la intención a la vez de proyectar soluciones posibles a estos. El acto de crear conocimiento científico como ejercicio humano y ejercicio de pensamiento tiene estrecha relación con el espacio y el tiempo en que se ejerce ese proceso de conocimiento y supone también que hacer ciencia es situarse ante problemas, objetos y fenómenos desde un sitio cultural. Podríamos decir, si queremos jugar un poco, extender un poco más esta idea de los márgenes del conocimiento científico, uniendo en cierta relatividad la noción de la universalidad del conocimiento científico, que me voy a meter en un pequeño atolladero, pero veremos si lo sorteo con lo que voy a plantear. Las potencialidades y límites que constituyen los elementos de valoración teórica van asociados a la noción de totalidad móvil del método científico, sobre el cual podemos decir que ha resultado más pertinente plantearse la idea de metodologías y técnicas de investigación. Es decir, si existe tal cosa como el método, ese método se ha visto tocado por la historia, por la movilidad de ese pequeño todo sobre el cual intentamos conocer el mundo y ha producido en ese camino algunos matices, algunas transformaciones que lo llevan hoy a no ser ese objeto cerrado, móvil, petrificado para buscar las respuestas sobre la realidad. Hay una concepción bastante arraigada, que tiene mucho valor, que importa cuando estudiamos metodología de investigación, sobre el proceso del conocimiento. Es en general un circuito que va de las observaciones, lo que se observa cuando se investiga, a los principios generales. Axiomas, leyes, hipótesis. Y de estos principios se coteja después, da cuenta con lo observado, y esta imagen se remonta en buena medida a lo propuesto por Aristóteles, ¿no? Uno observa, tiene datos, genera una inducción, se realizan unos primeros principios y después se procede a la deducción. Las discusiones sobre los componentes de este modelo en cuatro elementos básicos parecen haber sido menores hasta ahora en cuanto a lo que respecta a la forma en la que deben justificarse los enunciados. Es decir, parece estar aceptado que este proceso es el general. En lo que se ha discutido más es en cómo se justifican los enunciados científicos. Y en general se han dado dos vías, dos respuestas posibles. Por un lado está la del racionalismo clásico, que propone a la deducción a partir de axiomas, y por el otro lado está el empirismo, que trata de llegar a cierta verdad a partir de inferencias inductivas. Es decir, se trataría de que en el racionalismo clásico hay una tendencia a privilegiar la deducción y en el empirismo a privilegiar la inducción. Las dos formas de justificación que acabamos de mencionar tenían como ideal científico la demostración de la verdad. En este sentido, el racionalismo clásico suponía que los valores de verdad iban de arriba hacia abajo, como una figura visual, de la evidencia de los primeros principios a los enunciados, que se deducían
posteriormente de ellos para explicar el fenómeno. El empirismo clásico, por su parte, intentó llegar a conocimientos por otro derrotero. Trataba de asegurar las evidencias por medio de la observación de la base empírica y desde ella ascender inductivamente a los principios o leyes fundamentales. La verdad, hasta donde sabemos hoy y se ha problematizado sobre lo observado y lo observable y sobre lo razonado, se discutía poco. Posteriormente, el problema de la verdad se habrá de debatir y nos introduce a un escenario de cierta incertidumbre. En última instancia, el proceso de hacer ciencia implica la verdad, implica la construcción de conocimiento que tenga una vocación hacia la verdad, pero no busca el universal, único y absoluto de una verdad totalizante. En este sentido, es cuando se habla de falsar, de la posibilidad de falsar el conocimiento científico. Al introducirse el problema de cómo se falsean, cómo se produce la falsación, lo que se produce es que se atiende ahora a las preguntas de cómo permanece, cómo cambia, cómo se deja de lado una teoría que en una época fue considerada de mayor validez, mayor cercana a la verdad. La validez entonces de una teoría fue convirtiéndose en un asunto relevante. La inducción y la deducción entre estas preguntas se entendían ahora más como procesos dentro del desarrollo de los enunciados y las teorías. La teoría entonces sería un intermedio discursivo entre lo observado y lo observable, de tal suerte que para acceder al conocimiento hay que pensar también en cómo se transmite este. Los sentidos, los registros, la tradición y el extrañamiento ante el habitual se instalan como aspectos fundamentales. Y cuando se instalan como aspectos fundamentales del proceso de investigación, entonces la idea de que el método es un objeto inmóvil parece quebrarse. Voy a repetir. De acuerdo con mi observación sobre el hecho de que se postula la idea de que un conocimiento se puede falsar en el proceso histórico del desarrollo de la ciencia, se instauran como problemáticas el problema de los sentidos, de los registros, de la tradición y del extrañamiento. Y entonces producen una suerte de ruptura epistemológica importante. En ese sentido, podríamos decir, lo que ocurre es que la concepción de la ciencia está entre el qué y el cómo conocer en una complejidad que yo intuyo estaría en tres momentos. El primer momento, muy cercano al modelo racionalista clásico, que inicia con la pregunta ¿qué se desea conocer? Y como segundo momento, ¿cómo postular lo conocido? Es decir, ¿cómo crear la teoría? Y ahí entonces la relación sujeto-objeto derivan en la teoría, y esa teoría debería tener como condición última la postulación de una ley de acceso al universal.
Sin embargo, este es un periodo iniciático del conocimiento epistemológico y de la creación de la ciencia. No puede ir desvinculada la producción de la ciencia del proceso de desarrollo cultural. ¿Cuál sería el segundo momento desde mi punto de vista que quiero plantear y dejarlo para ustedes hacia la discusión, incluso hacia la posibilidad de ser rebatido? Que se pasa a mal momento en el que se pregunta en primera instancia qué se conoce y cómo se puede conocer mejor. Para después postular una relación entre lo que ya se conoce y lo que se mira como desconocido, lo que se intuye como desconocido. ¿Qué de esa ley, qué de esa teoría dejó de lado algo que un nuevo investigador está empezando a mirar, está empezando a observar? Entonces la relación sujeto-objeto coloca ahora al objeto en una relación de teorías dual y posteriormente múltiple, y esas teorías evidentemente producidas por sujetos en este intercambio, en esta retroacción, en donde intervienen, repito, los sentidos, los procesos de registro, la tradición anterior, es decir, la teoría previa y la nueva teoría, el principio del debate científico. En la medida en que la sociedad occidental que funda la noción de ciencia se vuelve más compleja, en que asume que ya se ha producido conocimiento científico, entonces la metodología pasa a un tercer momento que inicia desde mi punto de vista con la pregunta: ¿qué no se conoce aún de lo ya conocido, con relación a lo ya conocido? Para identificar elementos de lo que no se conoce aún, hay que retomar los postulados previos y entonces formular una propuesta de entendimiento de eso nuevo desconocido. ¿Qué es lo que cambia aquí? Bueno, lo que cambiaría es que la cantidad de teorías sobre las que hay que retomar, sobre las que hay que indagar, crece. E incluso lo que fuera un objeto de investigación en el primer periodo, al haber varios elementos ya conocidos, nos puede llevar a descubrir que este objeto, como una totalidad aislada, no es la realidad última, sino que tiene asociaciones con otro objeto. Y entonces, en la relación que ese objeto tiene con otro, se crea un fenómeno nuevo por investigar. La relación entre un objeto y otro es la relación entre conocido, lo que se conoce en un momento, en una circunstancia, y lo que se considera como desconocido. La problemática que plantean los objetos o hechos observables o fenómenos, según se quiera, las teorías y las metodologías, desde mi punto de vista, está en que son motivos y fines del proceso de conocimiento. El objeto motiva la investigación, la posibilita, pero a la vez la convierte, la transforma, le ayuda a consolidarse como tal. Lo mismo ocurre con la metodología y la teoría. Estos tres componentes básicos del proceso de conocimiento se tocan, se moldean y se movilizan en el proceso general de desarrollo y permanencia del conocimiento por la acción del investigador.
Se trata entonces de un conocimiento que emana de una dinámica que podríamos definir, si quieren, compleja. Por ello, la relevancia y la permanencia de la epistemología, y la idea de que la epistemología siga mirando entonces el proceso de cambios y transformaciones de lo que se entiende como método, para que esta misma ciencia no sucumba ante la tentación de convertirse en ideología. Bueno, ¿de dónde sacó este señor que hay una tentación posible de poder convertir a la ciencia en ideología? Paul Václavic, en su ensayo Componentes de la realidad ideológica, hace una revisión general del concepto de ideología, formula 8 tesis sobre la construcción y el desarrollo de estas, y dedica un pequeño apartado a la ciencia. Previo a hablar al respecto, Václavic define la ideología como una realidad construida en virtud del supuesto de la obligatoriedad de la doctrina, de aspiración generalmente universal y única. Es a partir de esto que Václavic entonces retoma el concepto de ciencia y dice que si se mantiene en algunos sectores académicos la idea de que el rigor metodológico con base en observaciones y experimentos objetivos, repetibles, asociados principalmente a la constatación en todo momento, y en donde los pasos del método tienden a ser mirados de manera doctrinal, lo que se verá es el palidecimiento del conocimiento científico y su vinculación con el desarrollo real de la humanidad. En la actualidad sabemos que las teorías más acabadas, principalmente de las ciencias exactas, no han podido escapar a la complejidad de los fenómenos que estudian. De hecho, de ellas emana, como lo ha reconocido Edgar Morin, buena parte de los insumos de lo que hoy se conoce como teoría y epistemología de la complejidad, pues el hecho de estudiar un fenómeno supone ya un conjunto de consideraciones que para toda ciencia que se jacte de ser seria debe contemplar. Es decir, la supuesta universalidad de la ciencia ha puesto énfasis, de acuerdo con Paul Václavic, en un solo tipo de hechos: los hechos científicos de orden 1, que él les llama así, fenómenos naturales, físicos, de orden material, que pueden obtenerse mediante la observación y el experimento. Se pregunta Václavic, ¿pero qué hay de los hechos que dan significado, que dan valor, que sostienen a los hechos del orden 1, en términos culturales? Los hechos que asignan sentido a la existencia humana, hechos científicos de orden 2. Václavic dirá que la pretensión de quienes hacen de la ciencia ideología está en confundir los hechos de orden 1 con los del orden 2, asumiendo que lo que única y exclusivamente da sentido a la existencia humana son aspectos asociados a los fenómenos físicos, a los fenómenos naturales, a los fenómenos que pueden ser constatados experimentalmente. Bueno, notemos cómo ustedes que han leído, que han tenido algún acercamiento con la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin, este libro publicado en México por algunas editoriales,
hay dos, me parece, que dice también, está muy cercano a estos planteamientos de Paul Vaslavin. Estas argumentaciones nos permiten acercarnos con mayor claridad a la idea de que existe una correlación entre los hechos de orden 1 y de orden 2 y que tienen una implicación. Dice Vaslavin que ninguna teoría o explicación científica supera, en el mejor de los casos, una interpretación del mundo coherente, pertinente y comprometida. Pero que sin embargo, esta teoría, esta formulación, nunca va a ser la realidad misma. Y es que entonces la complejidad de los fenómenos nos obliga a elegir una aproximación, un conjunto de elementos para aspirar a comprenderlo. Y a la manera de la teoría de la complejidad, si entre esos elementos logramos aproximarnos a aquellos más significativos para comprender lo que suponemos es la totalidad del fenómeno, hemos avanzado. Pero por eso importa lo significativo. Lo significativo asociado a lo material, lo significativo asociado a lo físico, lo significativo asociado a lo que se considera estrictamente natural. Imaginemos un parque de diversiones. Si quisiéramos estudiar la arquitectura de un parque de diversiones, habría que hacer una revisión de los tipos de construcciones, de las características formales, de los materiales de que están hechos, las condiciones en que se encuentran y finalmente, en función de esto, dar un conjunto de recomendaciones que posibiliten el buen funcionamiento de todas y cada una de estas construcciones. Por otro lado, tenemos la opción de comprobar las leyes físicas y mecánicas asociadas a los juegos. Podríamos revisar los ensambles de cada uno de estos juegos y determinar qué leyes físicas se mantienen en control, cómo posibilitan los movimientos asociados a la diversión intuida por la persona y la energía que requieren, que utilizan, así como las velocidades que producen. Sobre el ejemplo anterior, entonces, podríamos preguntar, ¿qué sentidos tiene que funcionen adecuadamente? Que sus movimientos y la velocidad se ajusten a las leyes físicas y al control. ¿Qué da sentido a tales construcciones y por qué un inventario de sus condiciones resulta importante? Es decir, hace falta introducir el carácter significativo para que la materialidad tome su estructura completa. ¿A qué universalidad podría aspirar un estudio sobre los parques de diversiones? Nos parece, y me parece que no existiría tal, y que el valor de una investigación, por ejemplo, como esta, radicaría en la relación que tenga, por un lado, con una disciplina en específico, y por el otro, con la descripción cultural del investigador. Y sin embargo, en el ejemplo descubrimos cómo en un acontecimiento humano como el de los parques de diversiones hay una relación entre disciplinas para producir y posteriormente para entender analíticamente el fenómeno. Ahí está, en el centro, la justificación desde mi punto de vista de lo que se entiende por interdisciplina. Sería difícil decir que lo que tenemos material y culturalmente es producto exclusivo del trabajo en una disciplina o en un oficio o en una actividad tal.
Se trata del producto imbrincado de oficios, de trabajos, de acciones y de disciplinas. Bueno, una vez que llegamos al concepto de interdisciplina, vamos a concluir qué se entiende por interdisciplinariedad, qué se entiende por transdisciplinariedad. André Bourguignon, en su artículo de la pluridisciplinariedad a la transdisciplinariedad, relata que la noción de transdisciplinariedad podría ser rastreada desde su punto de vista hacia 1955, con una afirmación que hace Niels Bohr, quien dice que el problema de la unidad del conocimiento está íntimamente ligado a nuestra búsqueda de una comprensión universal, en una búsqueda por elevar la cultura humana. Esa noción de universalidad nosotros ya la hemos matizado y me parece que debería ser sustituida por la idea de una comprensión de totalidades, en una búsqueda por elevar la cultura humana. Se trata de una esperanza por comprender de manera armónica, dice Bohr, los aspectos cada vez más vastos de nuestra situación como humanos. Este último matiz es fundamental, me parece, y además es un matiz muy lindo que coloca al final, en particular viniendo de un hombre que se dedicó a las ciencias básicas, ¿no? Se trata de una esperanza por comprender de manera armónica los aspectos cada vez más vastos de nuestra situación como humanos. De acuerdo con Bourguignon, entonces, aquí habría un primer acercamiento a mediados de los años 50, un coqueteo con la noción de transdisciplina. Pero es Jean Piaget, de acuerdo con este mismo autor, quien en 1970 en un congreso dice que ante la etapa de las relaciones interdisciplinarias, Piaget afirma que en relaciones interdisciplinarias podemos esperar la aparición de una etapa superior, que sería transdisciplinaria, la cual no se limitaría a las interacciones y las reciprocidades entre investigaciones especializadas, sino que ubicaría las relaciones disciplinarias en el seno de un sistema total, sin fronteras estables entre disciplinas. Quiero recalcar la parte en donde Piaget dice un sistema total, la ciencia, si lo queremos ver así, sin fronteras estables entre disciplinas. Cada disciplina tiene sus fronteras, pero esas disciplinas no representan muros infranqueables, no representan escenarios por donde el conocimiento de otra no pueda penetrar y no se puedan tocar y no se puedan fundir. Si por la vocación del investigador se encuentra que entre ellas y por producto de ellas estamos ante la posibilidad de entender aspectos de nuestra situación como humanos a la manera de Niels Bohr. Decíamos al principio, entonces, que Morán y Basarab-Nicolescu tendrán un papel fundamental, pero me voy a concentrar en esta ocasión por definir aquello que Basarab-Nicolescu entiende por interdisciplinariedad primero y después por transdisciplinariedad. Nicolescu nos dice que la interdisciplinariedad tiene que ver con la transferencia de métodos de una disciplina a otra, implica el desborde entre disciplinas, pero su meta todavía permanece dentro del marco de la investigación disciplinar. Es decir, todavía estamos en el marco en donde las fronteras se respetan un tanto, pero ya hay una circulación, un flujo de información principalmente asociado a la metodología entre las ciencias. Pensemos en la investigación etnográfica como metodología, como técnica de investigación, concreción, que es utilizada
por antropólogos, por sociólogos, por psicólogos, y que ha tenido una tendencia a ser aceptada en escenarios como la administración y la pedagogía. Y estamos ante un escenario que constata la interdisciplinariedad. Nos dice Nicolescu, respecto al concepto de transdisciplina, se trata del análisis en el que acontece simultáneamente entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Con la transdisciplinariedad se aborda la dinámica que se genera vía la acción de varios niveles de realidad al mismo tiempo. La transdisciplinariedad se propone ir más allá de la mera integración o cooperación entre disciplinas, para replantear la cuestión de la interconexión de los campos del conocimiento desde una perspectiva doble. La primera parte de esta perspectiva doble es situar al hombre como el actor central de un viaje integrador del conocimiento, capaz de revelarle la comprensión de su destino como humanidad. Número 2, situar al conocimiento humano como un vasto océano interconectado de conocimientos y saberes solidarios, sin fronteras definidas, que constituye y refleja la más alta creación que como humanidad hemos sido capaces de lograr. Quien dice que, por ejemplo, la bioética sería un resultado de la transdisciplina. Lo que hoy tenemos como un progreso científico biológico debe ser analizado a la luz de lo que vamos a entender como el destino de la humanidad. En particular, si pensamos en los progresos de la genética también, ¿no? ¿Qué significa en términos de evolución, por ejemplo, que tengamos semillas que duran un ciclo agrícola y que se autodestruyen? ¿Qué significa en términos bioéticos? ¿Qué significa en términos bioéticos que se produzca una lucha por las patentes de los códigos genéticos de las especies? ¿Y qué destino le otorga el análisis de esto a la humanidad? Nos ofrece para pensarlo, para cuestionarnos éticamente a nosotros mismos. Así, desde esta perspectiva, en Nicolescu, el ser humano se convierte en un viajero que explora las diversas islas disciplinarias del conocimiento, con la esperanza, siempre incierta, nótense las relaciones estrechas con la epistemología de la complejidad de Edgar Morin, de lograr una visión integradora de su destino en el mundo. Según Nicolescu, los tres pilares de la transdisciplinariedad serían niveles de realidad, distinción y variabilidad en el fenómeno como dos rasgos importantes por observar, lo que denomina la lógica del tercero incluido, es decir, una relación donde la dialéctica produzca dialógica, y la complejidad, es decir, la posibilidad, la vocación, la intención del investigador, de quien tiene la vocación por conocer, de generar la unidad del universo. Esta vocación por tratar de entender un fenómeno desde las totalidades disciplinarias, siempre bajo el entendido de que la universalidad y la verdad se remiten exclusivamente a aspiraciones y no a escenarios en donde una vez que se logra decir algo pertinente, coherente y verificable, hemos llegado al pináculo del saber. Porque de aceptar esto de manera rotunda, como lo hemos venido recalcando, y como recuerdo mi compañero el doctor Alexander de Pomposo ha dicho, una vez que el fenómeno de la realidad, que la ciencia asuma que ha alcanzado el pináculo de la verdad, estaría dictando su acta de defunción. Bueno, estas son las sugerencias, los postulados que desde mis revisiones hoy
tengo a bien ofrecerles acerca de esta temática propuesta titulada La naturaleza interdisciplinaria y transdisciplinaria de la complejidad. Estamos en contacto y agradezco su tiempo y su paciencia. Una vez más nos encontramos aquí desde la universidad con una nueva temática por abordar. En esta ocasión, el título que tenemos para ofrecer a la reflexión es La naturaleza interdisciplinaria y transdisciplinaria de la complejidad. Un conjunto de ideas vienen a mi mente a partir de esta propuesta de título de conferencia. La primera es una charla que me invita a dar una querida amiga académica en una universidad mexicana pública sobre el rumor y en particular los aportes de la obra de El rumor de Orleans de Edgar Morin para el estudio de este fenómeno social, cultural y psicológico. Se me ocurre decir frente a sus estudiantes que uno de los principales retos de las ciencias sociales y en general de buena parte de las ciencias, y por ello mismo la relevancia de hablar de la complejidad en esta conferencia, es que deben afrontar el hecho de que hacen cuando se mienta, cuando se menciona el término de transdisciplina, aparece el asunto del método. Esta idea de que el método puede ser transgredido por el eclecticismo. Esa piedra de toque de la ciencia puede ser lastimada por el eclecticismo, por esta búsqueda de combinar, de mezclar con cierta coherencia, aunque sin una aspiración orgánica, teórica, un fenómeno. Bueno, ahí tenemos una especie de resabio, una especie de manifestación muy clásica de lo que debería ser el método. ¿Qué hay detrás de la producción del conocimiento científico, aún hoy, entre algunos de los académicos, que lleva a estos productores de ciencia a reparar cómo llegan a este conocimiento, a preguntarse si tienen condiciones de acumulación o no, es decir, a hacerse preguntas epistemológicas? El problema de la verdad como diamante en el origen carbonífero de lo que observamos parece haber movido el piso de lo que produzca la transdisciplina misma. Es decir, es una suerte de llamado desde el control, desde la figura del poder, para sostener en ciertos márgenes lo que en principio en una licenciatura en comunicación debería ser un lanzamiento, un llamado hacia la aventura comprensiva. Imagino que en esta idea del eclecticismo, de esta preocupación por no caer en una suerte de desorden metodológico, de mezcla conceptual, esta querida amiga se refería a que probablemente los jóvenes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la que ella tenía vínculos podrían recaer, ¿no?, ante la falta de una disciplina, de un rigor en sus lecturas, en su manejo conceptual, en digresiones,
en malos manejos conceptuales. Bueno, sí, esta es una parte del cuidado que se debe tener. Pero existen círculos académicos en donde el concepto de transdisciplina suele producir estas gesticulaciones, estas interrogantes sobre si estamos en el momento justo de abordar y atender al respecto. Bueno. Decía hace un momento que entre las primeras modulaciones que se han hecho les vinculan, las relacionan en un conocimiento que desde mi punto de vista tendría una tendencia transdisciplinar. Ahora, el marco en el que esta charla se dio fue en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fíjense ustedes que las ciencias de la comunicación es el resultado de una asociación de la interrelación de las disciplinas referidas para estudiar otro fenómeno de la realidad con sus diferentes manifestaciones. La comunicación como problemática de investigación. Cuando esta querida amiga frunce el ceño y en su momento dice, matiza ante sus estudiantes que sí, que la interdisciplina y la transdisciplina están en el debate actual sobre las ciencias, se debe tener mucho cuidado en el eclecticismo y la falta de rigor. Bueno, este salto tan grande del concepto de transdisciplina al problema del eclecticismo y de la falta de rigor me llevaría a preguntar si este matiz nos llama la atención más sobre una desconfianza entre quienes van a investigar que por lo que en muchos escenarios se hace transdisciplina. Que la transdisciplina es, en realidad, en muchos casos, ya una realidad que se practica pero que no se ha logrado concretar del todo en términos epistemológicos. En buena medida, entonces, vamos a adelantar una conclusión, la epistemología de la complejidad toma esa apuesta. Y la figura de Basarab Nicolescu tendrá una resonancia especial. Entonces, lo que me llevó a pensar que esta amiga mía, académica, pusiera de pronto un ceño fruncido ante esta idea de que debemos afrontar la transdisciplina, me resultó especialmente curioso, porque estábamos hablando de una charla sobre el rumor. Y empecé diciendo que es un fenómeno de interés para la sociología, para las ciencias de la comunicación, para la psicología y para la antropología. 4 disciplinas siendo tocadas por un fenómeno de la realidad para intentar comprenderlo. Cada una de ellas ha hecho sus aportaciones, buena parte de las aportaciones